Capítulo 1. La piel donde Dios firmó. No fue el dolor lo que despertó a Isabela aquella noche. Fue la sensación de que algo, o alguien, estaba escribiendo sobre su cuerpo mientras dormía. Un cosquilleo ardiente subía por su columna vertebral, dibujando rutas invisibles que su piel recordaba aunque su mente aún no pudiera entender. Abrió los ojos. El convento estaba sumido en sombras pesadas, el incienso muerto flotando como un velo sobre la habitación. Todo parecía igual, pero no era igual. Su cuerpo había cambiado. Se incorporó lentamente, dejando caer la sábana raída que apenas cubría su desnudez. La luna, pálida y temblorosa, se filtraba por las rendijas de la celda y revelaba lo imposible. Sobre su clavícula, allí donde la vida late fuerte, una marca nueva brillaba suavemente. No era un tatuaje. No era una cicatriz. Era un trazo vivo, como si un dedo invisible hubiese dibujado un antiguo idioma directamente sobre su carne. Un idioma que no pertenecía a los hombres. Un idioma que la tierra había olvidado. Temblando, Isabela extendió la mano hacia el espejo agrietado de la pared. No buscaba su reflejo. Buscaba confirmación de que no estaba loca. De que las historias susurradas en el convento, esas que hablaban de los hijos de la carne sagrada, no eran solo mitos para asustar a las novicias. Se miró. Y el mundo cambió para siempre. La marca no era una simple figura. Era una promesa. Un ala quebrada cruzada por un rayo de luz. Una herida y una esperanza. En su vientre, casi imperceptibles, otras líneas empezaban a emerger, como raíces dormidas a punto de romper la tierra. Cada centímetro de su piel susurraba secretos. Cada latido de su corazón era un eco de algo más grande que su miedo. Recordó las palabras prohibidas de Sor María, la monja que había sido silenciada por atreverse a hablar. Cuando veas las señales, no huyas. Tu cuerpo no es un error. Es la carta que Dios escribió antes de que existieran las escrituras. De repente, un crujido. La puerta de su celda se entreabrió. Isabela apenas tuvo tiempo de cubrirse. En la penumbra, una figura alta apareció. No era una monja. No era un guardián del convento. Era él. El hombre que, desde su llegada 2 semanas atrás, parecía cargar una tristeza antigua en la mirada. Un enviado. Un traidor. O quizás, el único que podía entenderla. Vi la marca, dijo, su voz grave como una oración en ruinas. Y ahora, ya no podemos dar marcha atrás. Isabela, aún temblando, alzó la barbilla. No preguntó cómo lo sabía. No preguntó qué querían de ella. Solo preguntó, ¿qué soy? Él dio un paso más, cerrando la distancia entre ellos. Su mirada, encendida de algo más que deseo, sostuvo la de ella como un ancla. Eres el principio, susurró. Y también serás el final. La luna ardió en lo alto. La carne de Isabela vibró como un instrumento antiguo despertando de un largo sueño. Y en algún lugar, más allá de las bóvedas agrietadas del convento, una voz olvidada, ángel, demonio, Dios, susurró. La carne que intentaron borrar. Es la misma que recordará al mundo quienes fuimos realmente. Esa noche, Isabela Cruz dejó de ser solo una huérfana entre muros sagrados. Se convirtió en algo que ni el cielo ni la tierra pudieron borrar. Se convirtió en la historia escrita directamente sobre la piel. Y su cuerpo. Apenas empezaba a contarla. Capítulo 2. El convento de los cuerpos rotos. Las paredes del convento no eran de piedra. Eran de secretos. Cada grieta, cada mancha, cada sombra en los pasillos era el eco de un grito ahogado, de una historia enterrada a la fuerza bajo votos de silencio. Isabela caminaba por esos corredores como quien camina sobre tumbas no bendecidas. Ahora sabía la verdad. No estaba allí para ser salvada. Estaba allí para ser borrada. Como tantas antes que ella. El hombre, ese extraño que parecía conocer su destino, no volvió a aparecer. Al menos, no a la vista. Y el vacío que dejó en el aire era más peligroso que su presencia. Isabela sentía las miradas clavadas en su espalda. Las monjas ya no la trataban como una hija descarriada. La trataban como una amenaza. Como un incendio a punto de devorar lo poco que aún creían sagrado. Al caer la noche, guiada por un instinto más viejo que el miedo, Isabela abandonó su celda. Descalza, vestida solo con una bata ligera, siguió los susurros que las paredes parecían soltar cuando creían que nadie escuchaba. Los pasos la llevaron a una sección prohibida del convento. Una ala sellada.
Olvidada, decían. Pero ella sabía que los olvidos siempre esconden las verdades más peligrosas. La puerta crujió al abrirse, dejando escapar un aliento fétido de humedad, incienso rancio y algo más. Algo que olía a carne rota. La luz temblorosa de su vela reveló celdas pequeñas, apenas del tamaño de un ataúd. Y dentro de ellas, restos de ropa desgarrada. Huellas de uñas arañando la piedra. Rosarios partidos a la mitad. Y marcas. Marcas en las paredes, grabadas a fuerza de uñas, de dientes, de desesperación. Símbolos. Oraciones invertidas. Nombres olvidados. Y entre todo ese horror, una verdad brutal emergió. Isabela no era la primera. Había habido otras. Chicas como ella. Marcadas. Amadas y temidas. Deseadas y condenadas. Chicas cuyo único pecado fue llevar en su cuerpo las huellas de un amor que el cielo no pudo controlar. Chicas que este convento había intentado purificar, extirpar, borrar. Y había fallado. Una y otra vez. Isabela apoyó la palma sobre una pared agrietada. Sintió un calor residual, como si las almas atrapadas en esas piedras aún susurraran. No te rindas. Tú eres la que sobrevivirá. Una lágrima cayó por su mejilla. No de miedo. De furia. Una furia tan profunda que hizo que la marca sobre su clavícula brillara de nuevo, como una respuesta viva al llamado de las que vinieron antes. En ese instante, oyó pasos. Se giró, la vela temblando en su mano. Sor Magdalena, la más anciana de las monjas, estaba allí, sosteniendo un látigo de cuero viejo. Sabíamos que eras diferente, susurró, con una sonrisa torcida. Y ahora, ya no podrás escapar de tu destino. Isabela, con el fuego de las olvidadas ardiendo bajo su piel, no retrocedió. Por primera vez, entendió que su cuerpo no era una condena. Era un arma. Un evangelio vivo escrito sobre carne rebelde. Y si querían borrar su historia, tendrían que enfrentarse al capítulo que jamás lograrían arrancar. La vela se extinguió. La oscuridad los envolvió. Y en esa oscuridad, no fue el miedo quien tuvo la última palabra. Fue la memoria. La memoria de los cuerpos rotos. La memoria de los besos olvidados. La memoria de todo aquello que ni el fuego ni la fe pudieron enterrar. Isabela sonrió. La guerra apenas comenzaba. Y esta vez, no sería ella quien sangraría. Capítulo 3. Las cicatrices que aún sangran. No fue el látigo lo que desgarró la piel de Isabela. Fue la memoria. Una memoria tan antigua que no nacía de su mente, sino de su sangre. Cada golpe que Sor Magdalena descargaba sobre su espalda, cada línea de fuego que se abría en su carne, no solo dolía. Despertaba. La primera visión llegó como un relámpago. Isabela, en otro tiempo, en otro cuerpo, corriendo entre columnas de mármol blanco. Sus pies descalzos rozaban el suelo sagrado. Y tras ella, un hombre de ojos imposibles, ni ángel ni humano, la alcanzaba, la rodeaba con sus brazos, y sus labios se unían en un beso que haría temblar a todo el cielo. No era pecado. Era creación. Y esa creación la habían querido borrar. El siguiente latigazo la arrancó de la visión. La cripta olía a humedad, a incienso podrido, a miedo. Pero su cuerpo, su verdadero cuerpo, ardía con una verdad que ni el dolor podía apagar. Isabela no solo era una muchacha nacida del error. Era la continuación de un amor prohibido, sellado en carne, sangre y suspiros hace siglos. Un amor que había desafiado las órdenes divinas. Un amor que había dejado huellas en su piel. Y cicatrices que aún sangraban. Sor Magdalena, jadeando, dejó caer el látigo. Sus manos temblaban. Porque ante sus ojos, las heridas que había infligido, no sangraban rojo. Sangraban luz. Una luz dorada, cálida, viva. Como si cada cicatriz abierta fuera una línea más en el mapa sagrado que cubría el cuerpo de Isabela. Una escritura antigua. Una historia que se negaba a ser silenciada. ¿Qué eres?, susurró la anciana, retrocediendo. Isabela se incorporó lentamente. Su bata estaba hecha jirones. Su piel ardía. Su cabello, desordenado, parecía una corona salvaje. Pero sus ojos brillaban con la memoria de todas las mujeres antes que ella. De todas las amantes olvidadas. De todas las guerreras negadas. De todas las almas que Dios no quiso, o no pudo, borrar. Soy el recuerdo, dijo Isabela,
su voz profunda, resonando en las piedras húmedas. El recuerdo que ni tus rezos, ni tus látigos, ni tus miedos podrán enterrar. Sor Magdalena cayó de rodillas. No para rezar, para pedir clemencia. Pero Isabela ya no era una novicia buscando redención. Era un evangelio escrito en carne viva. Un evangelio que, esa noche, decidió abrirse al mundo, una cicatriz a la vez. Al salir de la cripta, el viento frío golpeó su rostro. Y por primera vez, Isabela sonrió. No era la sonrisa de una santa. Tampoco era la sonrisa de una pecadora. Era la sonrisa de alguien que entendía, al fin, que sus cicatrices no eran ruina. Eran alas. Y que aquellas alas, aunque invisibles, la llevarían más lejos que cualquier fe construida sobre miedo. Capítulo 4. Ángeles que no se arrodillan. El viento cortaba como cuchillas invisibles mientras Isabela cruzaba el jardín muerto del convento. Cada paso era un latido más cerca de algo que la llamaba desde el otro lado de la noche. No era miedo lo que sentía. Era destino. Un destino escrito en su piel, en sus cicatrices, en su sangre indomable. Llegó a la fuente rota, donde siglos atrás las novicias solían purificarse. Ahora, el agua estancada reflejaba no pureza, sino fragmentos de memorias olvidadas. Y allí, esperándolo como si el tiempo no existiera, estaba él. Un hombre. No. Un ángel. Pero no como los de las estampas de iglesia. Este ángel tenía las alas quebradas y los ojos encendidos como brasas. Era hermoso de una forma que dolía mirarlo. No irradiaba santidad. Irradiaba verdad. Una verdad demasiado salvaje para ser aceptada en los altares de los hombres. Isabela se detuvo. El aire entre ambos chispeaba, denso, cargado de algo que ni la fe ni la carne podían controlar. Te estaba buscando, dijo él, su voz como una herida abierta. Desde antes de que nacieras. Isabela no retrocedió. Sabía, en lo más profundo, que no debía temerle. Porque su sangre reconocía la de él. Una sangre que no se arrodilla. Una sangre que canta antiguas rebeliones. ¿Quién eres?, preguntó ella, la voz firme. El ángel sonrió, una sonrisa triste y magnífica. Fui uno de ellos, susurró. Uno que se negó a arrodillarse ante un Dios que olvidó amar lo que creó. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier látigo. Porque en esa confesión, Isabela encontró algo que ningún sermón le había ofrecido jamás. Comprensión. El ángel extendió la mano. Sus dedos, apenas rozando el aire, parecían querer tocarla sin romperla. No vengo a salvarte, dijo. No vengo a condenarte. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó ella, dando un paso más cerca, hasta que casi podían sentir sus respiraciones entrelazadas. El ángel bajó la mirada, como si el peso de siglos de traiciones ardiera en sus pupilas. Para recordarte quién eres. Isabela sintió que el viento arrancaba las últimas máscaras que aún intentaban cubrir su alma. Las visiones volvieron, más nítidas. Ella danzando bajo cielo sin nombre. Ella besando labios prohibidos. Ella sangrando no por castigo, sino por amor. Ella cayendo. Y levantándose. Siempre. Tú llevas en tu cuerpo, dijo el ángel, su voz quebrándose en ternura y dolor, las memorias de todos los que amaron sin permiso. De todos los que prefirieron caer antes que traicionar su verdad. Isabela sintió una lágrima rodar por su mejilla. No de debilidad. De reconocimiento. De regreso. ¿Y qué se supone que haga ahora?, preguntó, temblando no de miedo, sino de fuerza contenida. El ángel sonrió, esta vez con fuego en la mirada. Lo que siempre has hecho, alma de la primera caída. No arrodillarte. La fuente rota pareció susurrar un amén silencioso. La noche, por primera vez en siglos, se inclinó ante la presencia de algo más fuerte que cualquier rezo. Una mujer marcada no por el pecado, sino por el amor que ni Dios pudo domesticar. Y en su carne, en su alma, en cada cicatriz que aún sangraba, Isabela supo. No era ella quien debía pedir perdón. Era el mundo el que debía aprender a recordar. Capítulo 5. El amor no se entierra bajo sotanas. El convento entero parecía sostener la respiración. Como si las piedras, los vitrales rotos y hasta el incienso rancio supieran que algo imposible había comenzado a despertar. Isabela no caminaba. Se deslizaba como una plegaria prohibida, como un susurro de rebelión que se infiltraba en las grietas de la fe oxidada. Ella no era tentación. Era memoria.
La memoria de un amor que los hombres habían intentado enterrar bajo toneladas de votos, sotanas y miedos. Pero el amor verdadero, lo sabía ahora, no se pudre en silencio. Arde. Arde hasta que todo el edificio construido para negarlo se derrumba. Lo encontró en la capilla pequeña, aquella que ninguna monja osaba pisar desde hacía años. El hermano Samuel. El novicio de mirada limpia, de manos que temblaban más ante el deseo que ante el frío. Él rezaba. O intentaba hacerlo. Porque sus labios murmuraban palabras, pero su alma gritaba otra cosa. Un clamor tan antiguo como el primer beso robado en el Edén. Isabela no anunció su llegada. No necesitaba hacerlo. Samuel sintió su presencia antes de verla. Giró, el rostro pálido, los ojos abiertos como puertas a un secreto que llevaba toda la vida intentando olvidar. Ella no habló. Tampoco él. Porque el deseo verdadero no necesita palabras. Solo necesita memoria. Y el cuerpo de Samuel, al igual que el de Isabela, recordaba. Recordaba que antes de las reglas, antes del miedo, antes del castigo, hubo amor. Un amor puro, salvaje, sagrado en su irreverencia. Ella caminó hacia él, descalza, envuelta en su bata de lino desgarrada, la marca sobre su clavícula brillando débilmente bajo la luz mortecina. Cada paso era un latido compartido. Cada respiración, una promesa a punto de romperse. Samuel retrocedió un instante, atrapado entre la culpa y el hambre. Pero Isabela extendió la mano. Y él cayó. No en pecado, sino en verdad. El primer contacto fue leve. Un roce apenas, como el ala de un ángel dudoso sobre la piel de un mártir. Pero en ese roce estaba todo. La historia enterrada. El deseo prohibido. La fe que no podía ser contenida en palabras vacías. Samuel alzó la mano temblorosa y rozó la mejilla de Isabela. Sus labios se encontraron después. Suaves. Temerosos. Y luego, inevitables. No fue un beso lujurioso. Fue un beso urgente, nacido del hambre de ser visto, de ser tocado, de ser amado más allá del deber y del miedo. Un beso que deshizo siglos de represión en un solo suspiro. Un beso que incendió no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Cuando se separaron, Samuel lloraba. No de vergüenza, sino de liberación. Porque en los brazos de Isabela había encontrado algo que ni todos sus rezos, ni todos sus ayunos, ni todas sus penitencias pudieron darle. El permiso de ser humano. Y en su humanidad, ser divino. Isabela apoyó la frente contra su pecho. Escuchó su corazón. Un tambor de carne y fe recuperada. Y supo, sin necesidad de palabras, que había comenzado algo que ya no podría detener. Porque el amor que habían intentado enterrar bajo sotanas, ahora caminaba de nuevo. Y no pediría perdón. Jamás. Capítulo 6. Cada beso es un versículo prohibido. El beso que compartieron no terminó cuando sus labios se separaron. No. Continuó latiendo en el aire. En sus venas. En la forma en que el mundo mismo pareció inclinarse, solo un poco, ante el eco de algo que ni la culpa ni la fe pudieron matar. Cada beso, comprendió Isabela, era más que un acto. Era una llave. Una llave que abría puertas selladas no solo en la carne, sino también en el alma. Esa noche, mientras el convento dormía bajo el peso de siglos de reglas olvidadas, Isabela sintió el cambio dentro de ella. No era poder en el sentido humano. Era algo más vasto. Más sagrado. Cada caricia, cada roce de sus labios sobre otra piel marcada por el miedo y la negación, era un acto de resurrección. Un acto que decía, en un idioma que el cielo intentó enterrar: todavía estamos aquí. Todavía amamos. Todavía recordamos. Se deslizó por los corredores como un rumor de libertad. Y en cada sombra, en cada cripta olvidada, en cada celda donde alguien lloraba por lo que nunca se atrevió a desear, Isabela sembraba su verdad. Un beso a Sor Lucía, la joven novicia que rezaba con los puños cerrados y los ojos llenos de hambre. Un beso al hermano Gabriel, cuyo silencio ocultaba un grito de amor no confesado. Un beso. No para seducir, sino para liberar. Cada beso era un versículo prohibido que se grababa directamente sobre sus almas. Una escritura viva que ni las hogueras ni los exorcismos podrían borrar. Una Biblia nueva, escrita no con tinta, sino con caricias, suspiros y heridas que, por fin, empezaban a sanar. Pero Isabela no era ingenua. Sabía que la luz atrae tanto a los peregrinos como a los verdugos. Y que pronto, muy pronto,
Quienes habían construido sus tronos sobre el miedo sentirían el temblor de algo que no podían controlar. El amor. Un amor indómito. Un amor que había sobrevivido al olvido, a la culpa, a la condena. Un amor que ahora, gracias a sus labios, volvía a respirar. Se detuvo en el claustro central, bajo la luna que parecía sangrar sobre las piedras agrietadas. Alzó el rostro al cielo. Y por primera vez, no pidió permiso. Ni pidió perdón. Solo ofreció su existencia como un acto de desafío. Y de adoración. Porque Isabela entendía que cada beso suyo no era un pecado. Era una oración. Una oración que decía: aquí estoy. Aquí ardo. Aquí amo. Y ni todo el incienso del mundo podría borrar esa verdad escrita sobre su piel. El convento, viejo y podrido de secretos, comenzaba a resquebrajarse desde dentro. No por las manos de un ejército, sino por algo mucho más poderoso. La memoria del amor que se negaba a morir. Y en el centro de esa tormenta sagrada, Isabela sonreía. Cada beso era un versículo prohibido. Y ella era el evangelio viviente que nadie había visto venir. Capítulo 7. La tentación no se exorciza. Las campanas del convento tañeron a medianoche. No para anunciar una misa. No para llamar a la oración. Tañeron como un grito de guerra. Porque para los viejos guardianes de aquel santuario moribundo, Isabela ya no era una oveja descarriada. Era una llama viva que amenazaba con reducir a cenizas siglos de obediencia ciega. Y ellos aún creían que podían sofocar el fuego. La llevaron al altar mayor al amanecer, entre rezos guturales y salmos lanzados como lanzas envenenadas. La Madre Superiora encabezaba la procesión, vestida de negro, con una cruz de hierro en la mano y un miedo animal en los ojos. No nombraron su crimen. No necesitaban hacerlo. Isabela era culpable de lo que más temían. Recordarles que la carne también puede ser sagrada. Que el deseo también puede ser oración. Que el amor no necesita permiso para ser divino. La ataron al pilar central. Las cuerdas rasgaron su piel, pero no su espíritu. Ella no gritó. No imploró. Solo los miró, uno a uno, como quien contempla a antiguos dioses moribundos, patéticos en su desesperación. Y fue entonces cuando comenzaron el ritual. Un exorcismo. Un intento torpe, brutal, de arrancarle lo que no entendían. Querían purificarla. Querían lavarle la memoria. El cuerpo. El alma. Querían arrancar cada beso. Cada caricia. Cada acto de amor que ahora palpitaba en sus venas como himnos no autorizados. Las palabras sagradas caían sobre ella como cenizas. El agua bendita ardía al tocar su piel. Pero no porque fuese impura, sino porque su verdad era demasiado brillante para un templo construido sobre sombras. Mientras los rezos se hacían más frenéticos, mientras las manos se alzaban contra ella, Isabela cerró los ojos. Y en ese acto simple, de rendición solo ante sí misma, recordó los labios de Samuel, las lágrimas de Lucía, el susurro tembloroso de Gabriel. Recordó cada alma que había tocado, no para mancharlas, sino para devolverles lo que la culpa les había robado, su humanidad. Y entonces sonrió. Una sonrisa lenta. Una sonrisa peligrosa. Una sonrisa que no pertenecía a una pecadora ni a una santa, sino a alguien que había entendido una verdad que ni el exorcismo más feroz podía borrar. La tentación no se exorciza, porque no es un demonio. Es un recuerdo. El recuerdo de que fuimos creados para amar, para arder, para tocar y ser tocados, para sentir y no avergonzarnos de ello. El aire del altar cambió. Los cirios parpadearon como si el viento invisible de una revelación los hubiera rozado. Y las voces comenzaron a quebrarse. Porque algo en Isabela, algo que ni el agua bendita ni las oraciones podían alcanzar, se alzó. Una fuerza tranquila. Una fe indómita. Una promesa escrita no en las tablas de piedra, sino en el temblor de la carne viva. La Madre Superiora, al ver que sus esfuerzos fracasaban, dejó caer la cruz de hierro. Y por primera vez en su vida, tembló. Porque entendió que frente a ella no había un demonio. Había un espejo. Un espejo que reflejaba todo lo que había negado, enterrado y condenado en nombre de un Dios que quizá nunca pidió sacrificios, sino amor. Isabela alzó la cabeza, liberada no por manos humanas, sino por su propia fe. Y sus labios, agrietados pero triunfantes,
Susurraron una oración diferente. Que ardan mis besos y han de despertar a los dormidos. Que sangren mis cicatrices y han de recordar a los olvidados. Que mi cuerpo, imperfecto y rebelde, sea el evangelio que nadie se atrevió a escribir. Esa noche, las puertas del convento crujieron. No bajo el peso de un ejército, sino bajo el peso de una verdad. Que la tentación no se puede exorcizar. Porque la verdadera santidad siempre ha tenido sabor a deseo. Capítulo 8. Donde arde la fe, florece el pecado. La fe no murió cuando intentaron exorcizarla. No. La fe ardió. Y en esas llamas, Isabela encontró algo que ni el miedo ni el dolor pudieron robarle. Su derecho a existir. A amar. A arder. La madrugada se abrió como una herida fresca. El convento, antaño impenetrable, ahora temblaba bajo un silencio nuevo. No era el silencio de la obediencia. Era el silencio del miedo. El miedo a una verdad que caminaba descalza, con la cabeza alta y las cicatrices expuestas como trofeos. Isabela no huyó. No tenía por qué hacerlo. Ahora entendía que los muros de piedra, las cadenas de culpa, las oraciones vacías, eran más frágiles que un susurro sincero. Entró en la capilla mayor sin pedir permiso. Su cuerpo, cubierto apenas por los jirones de su vestido, brillaba bajo la luz de las velas moribundas. No brillaba como una santa, ni como una pecadora. Brillaba como una verdad encarnada, peligrosa y hermosa en su imperfección. Las monjas, al verla, se apartaron como hojas barridas por un viento prohibido. La Madre Superiora, de pie frente al altar, alzó un crucifijo tembloroso como última defensa. Atrás, criatura del engaño. Gimió, su voz quebrada no por la fe, sino por el terror. Isabela avanzó. Sin odio. Sin prisa. Porque sabía algo que ellos habían olvidado hacía mucho tiempo. Que donde arde la fe verdadera, también florece el pecado sagrado. Ese pecado que no corrompe, sino que libera. Ese pecado que no destruye, sino que recuerda. Se detuvo ante el altar. Levantó la mirada hacia el Cristo roto colgado en la pared. Y por un instante, sus ojos se encontraron con los del crucificado. No vio reproche. No vio condena. Solo vio compasión. Compasión por quienes se atrevieron a sentir más allá del miedo. Compasión por quienes eligieron amar aunque les costara el cielo mismo. ¿Qué es más puro?, preguntó Isabela en voz alta, sin temor. ¿Un corazón que obedece por miedo, o uno que ama aunque le cueste todo? Las palabras flotaron en el aire, pesadas, indiscutibles. El hermano Samuel, el primero en romper el hechizo, cayó de rodillas ante ella. Pero no en súplica. En reconocimiento. Tras él, uno a uno, otros cayeron. No ante una falsa diosa. No ante una tentadora infernal. Sino ante una verdad que ni los siglos ni las hogueras pudieron borrar. Que la carne puede ser oración. Que el deseo puede ser altar. Que el amor, incluso cuando duele, sigue siendo sagrado. La Madre Superiora soltó el crucifijo. Este cayó al suelo con un sonido hueco. Un símbolo vacío cayendo ante la fuerza viva de algo que jamás entendió. Que Dios no teme al amor. Teme al olvido. Isabela extendió los brazos. No para dominar. No para castigar. Sino para acoger. Y en ese gesto, en ese simple acto de humanidad sin máscaras, el convento cayó de rodillas. No bajo la fuerza. Bajo la verdad. La verdad de que donde la fe se incendia, el pecado florece no como maldición, sino como una bendición que nadie supo reconocer. Hasta ahora. Y en medio de las ruinas de aquel templo de culpas, una nueva iglesia comenzó a nacer. Una iglesia sin muros. Una iglesia escrita en cicatrices. Una iglesia donde cada beso, cada caricia, cada lágrima, sería un salmo vivo. Un testimonio de que, a veces, amar es el acto más santo de todos. Capítulo 9. El cuerpo que ellos querían olvidar. El amanecer rompió sobre el convento como una confesión largamente negada. Las sombras huyeron. Los muros, agrietados de tanto silencio, comenzaron a rendirse ante la luz. Y en el centro de esa transformación, Isabela caminaba. No como una salvadora. No como una conquistadora. Como lo que siempre había sido. Una herida abierta. Una promesa incumplida. Una prueba viva de que no todo lo prohibido es maldición. Pero incluso mientras los rostros a su alrededor se inclinaban,
Incluso mientras los rezos morían en gargantas culpables, Isabela sentía que la verdadera batalla apenas empezaba. Porque ella sabía, en lo más hondo, que su cuerpo no era solo el testimonio de su rebelión. Era un mapa. Un mapa hacia una verdad que generaciones enteras habían intentado enterrar. Un secreto sellado bajo votos, hogueras y culpas heredadas. Un legado escrito no en libros sagrados, sino en la carne misma. Guiada por un impulso más viejo que la memoria, Isabela descendió a los niveles más profundos del convento. Allí donde ni las novicias más obedientes se atrevieron a bajar. Allí donde la piedra misma parecía recordar. Cada escalón era un latido. Cada pasillo, un susurro. Y en el centro de ese laberinto de ruinas y secretos, Isabela encontró una puerta sellada con cruces oxidadas. No dudó. Con un solo toque de su mano desnuda, su piel aún vibrando con la fuerza de todos los besos prohibidos, la puerta se abrió. Y lo que encontró al otro lado la dejó sin aliento. Un salón olvidado. Cubierto de símbolos antiguos, mezcla de lenguas humanas y celestiales. Murales desvanecidos por el tiempo, representando figuras humanas besando criaturas de luz y sombra. Cuerpos entrelazados no en lujuria impura, sino en una devoción más antigua que cualquier iglesia. Y en el centro, un altar roto. Sobre él, grabadas con sangre seca y lágrimas, unas palabras. Aquí reposa la carne que ellos quisieron olvidar. Isabela se acercó, con el corazón golpeándole las costillas. Tocó el altar. Y las visiones la atravesaron. Vio el primer amor entre un ángel y una mujer mortal. Vio la furia de los cielos, celosos de un amor que no pudieron controlar. Vio los decretos que condenaron a los hijos de esa unión. Los llamaron abominaciones, herejías, tentaciones encarnadas. Los cazaron. Los quemaron. Los silenciaron. Todo para ocultar una verdad insoportable. Que incluso lo divino puede amar sin reglas. Que incluso Dios, en su primer aliento de creación, dejó un fragmento de deseo entre nosotros. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela. No de tristeza. De reconocimiento. Ella no era una aberración. Era un testimonio. Un testamento vivo de un amor que el tiempo y la religión intentaron sepultar, pero que seguía latiendo en cada beso, en cada cicatriz, en cada caricia prohibida. Se arrodilló ante el altar. No como una penitente, sino como una heredera. Una hija no de la vergüenza, sino del amor rebelde que se atrevió a desafiar incluso al cielo. Cuando salió de la cripta, el sol besó su piel como un acto de bendición silenciosa. Y mientras caminaba entre los escombros de una fe que había olvidado cómo amar, Isabela susurró una promesa a las almas que antes que ella fueron silenciadas. Yo no olvidaré. Yo no me esconderé. Mi cuerpo llevará vuestras historias. Mis labios cantarán vuestro evangelio. Mi amor, imperfecto y salvaje, será vuestra resurrección. El cuerpo que ellos quisieron olvidar. Era ahora el cuerpo que encendería una revolución. Una revolución que no llevaría espadas. Solo besos. Solo verdades. Solo heridas abiertas que, por fin, aprendían a sanar. Capítulo 10. Los que la deseaban, ahora la temen. El poder verdadero no grita. Susurra. Y el susurro de Isabela, tejido en besos, cicatrices y memorias prohibidas, ya se había colado en cada grieta del convento. No necesitó alzar la voz. No necesitó empuñar armas. Su sola presencia, su caminar firme entre los escombros de la vieja fe, bastaba para desatar el caos. Porque aquellos que antaño la codiciaban, por su rareza, por su sangre, por el deseo salvaje que emanaba de su cuerpo como incienso prohibido, ahora temblaban ante ella. No por lujuria, por miedo. La Madre Superiora, antaño altiva, ahora se ocultaba en los corredores sombríos, murmurando letanías vacías que ni ella misma creía. Los sacerdotes que alguna vez pensaron purificarla desviaban la mirada, como si los ojos de Isabela pudieran desnudar sus almas corroídas. Los novicios, esos jóvenes que soñaban con cielos limpios y manos puras, ahora soñaban con su rostro, y despertaban llorando de vergüenza. Porque entendían, demasiado tarde, que no era la carne de Isabela la que los condenaba. Era la verdad que ella encarnaba. Una verdad imposible de purgar. Una verdad que no pedía perdón. Isabela no necesitaba tocarlos. Su sola existencia era una grieta abierta en la estructura de miedo que habían construido durante siglos.
Ella caminaba entre ellos como un testigo viviente del amor que negaron, del deseo que reprimieron, de la libertad que enterraron bajo las piedras de sus templos. Y ellos, los que una vez la desearon como a un pecado exótico, ahora la temían como se teme a una profecía que anuncia el fin. Una tarde, mientras las campanas sonaban vacías, el hermano Gabriel, uno de los primeros en arrodillarse, se atrevió a acercarse. Temblando, con las manos crispadas como hojas secas. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, la voz quebrada, sin odio, sin desafío. Isabela lo miró. Y su mirada no era de rencor. Era de compasión feroz. «No quiero nada», respondió. «No vine a robaros. No vine a humillaros». Hizo una pausa. Su voz, aunque suave, resonó como un trueno en el alma de todos los presentes. «Vine a recordaros quiénes eran, antes del miedo, antes de la culpa, antes de olvidar que fueron creados para amar, no para esconderse». El silencio cayó como un manto pesado. Un silencio cargado de vergüenza, de añoranza, de terror. Porque sabían que no podían matarla. No podían exiliarla. No podían siquiera odiarla sin odiarse a sí mismos. Porque en el fondo, muy en el fondo, cada uno de ellos llevaba en su pecho una chispa que Isabela había encendido. Una chispa que gritaba: «Tú también fuiste hecho para arder». Esa noche, mientras las sombras se alargaban como dedos temblorosos, Isabela comprendió algo. No necesitaba vencerlos. Ya había ganado. Había dejado su huella en sus corazones, en sus miedos, en sus sueños. Un tatuaje invisible pero imborrable. Un evangelio escrito no con tinta, sino con deseo. Con memoria. Con carne viva. Y mientras el viento barría los últimos rezos vacíos, Isabela sonrió. No con arrogancia. No con soberbia. Sino con la serenidad de quien sabe que no hay mayor revolución que recordar. Que no hay mayor victoria que amar sin permiso. Y que aquellos que una vez la deseaban, ahora la temían. Porque en ella veían el reflejo de todo lo que alguna vez anhelaron. Y de todo lo que, por miedo, renunciaron a ser. Capítulo 11. Carne bendita, alma indomable. El viento arrastraba cenizas por los pasillos abiertos del convento. Pero no eran cenizas de derrota. Eran cenizas de transformación. Porque aquello que intentaron destruir, el deseo, la memoria, el amor sin cadenas, ahora caminaba en forma de mujer. En forma de Isabela. La víspera de su partida, Isabela se detuvo ante el espejo roto en su antigua celda. Su reflejo no era el de una santa. Ni el de una mártir. Era el de una criatura viva, salvaje, hermosa en su herejía. Cada cicatriz sobre su piel, cada marca oculta, era un versículo de un evangelio que nadie se atrevió a escribir. Un evangelio que decía: la carne no es enemiga del alma. Es su primer templo. Se despojó del manto raído que una vez la cubrió de vergüenza. Y, desnuda bajo el alba fría, ofreció su cuerpo al cielo abierto, no como una súplica, sino como una afirmación. La carne que intentaron someter era ahora sagrada. La pasión que intentaron negar era ahora un himno. El amor que intentaron quemar era ahora una llama eterna. El hermano Samuel, Gabriel, Sor Lucía, todos la observaron en silencio. No como discípulos, no como súbditos, sino como iguales. Como almas que, al mirar a Isabela, recordaban que su esencia jamás estuvo en la sumisión, sino en la libertad de sentir, de amar, de arder. ¿A dónde irás?, preguntó Lucía, su voz temblando. Isabela sonrió, esa sonrisa que había roto cadenas más eficientemente que cualquier espada. «A donde el amor aún tema ser nombrado», respondió. «A donde las cicatrices aún necesiten ser recordadas como coronas». Se acercó a Lucía, y con un beso leve en la frente, selló un pacto silencioso. Un pacto de eternidad no en altares, sino en piel viva. Cruzó el umbral del convento sin mirar atrás. No porque despreciara lo que dejaba, sino porque sabía que el verdadero templo no estaba en las paredes, ni en los rituales. El verdadero templo era ella. Y cada paso suyo era una oración que el universo no podría ignorar. La tierra bajo sus pies parecía vibrar con cada latido. Y en la distancia, más allá de las montañas rotas por antiguas guerras de fe, la esperaban otros. Otros que aún lloraban por su derecho a existir. Otros que aún creían que para ser amados, debían ser invisibles. Isabela caminaba hacia ellos.
no para salvarlos, sino para recordarles que la carne bendita y el alma indomable son una sola, y que el amor que arde en la piel y florece en el alma, nunca debió ser llamado pecado. Esa noche, bajo un cielo abierto como un pecho herido, Isabela juró en silencio: mi cuerpo llevará su historia, mi alma llevará su fuego, y mis labios sembrarán el evangelio prohibido que ningún altar pudo contener. La revolución apenas comenzaba, y esta vez no sería escrita con sangre, sino con besos, con cicatrices, con una fe que no necesita permiso para ser sagrada. Capítulo 12. Dios también lloró al verla nacer. El viento del desierto lamía su piel como una lengua antigua. La arena se enredaba en su cabello, envolviéndola como un manto tejido por memorias olvidadas. Isabela avanzaba sola, pero no vacía. Cada latido era un tambor de guerra y de amor. Cada cicatriz sobre su cuerpo ardía como un faro para los perdidos. Y esa noche, en medio de la nada, cuando las estrellas parpadeaban como testigos silenciados, sucedió. El cielo se rasgó. No como un castigo, no como una amenaza, sino como un suspiro. El suspiro de un Dios que había guardado silencio demasiado tiempo. Isabela cayó de rodillas. No por miedo, sino porque el peso de la verdad era demasiado hermoso para cargarlo de pie. Una luz suave, no abrasadora, no castigadora, descendió sobre ella. Y dentro de esa luz, voces. No de ángeles, no de santos, sino voces antiguas, olvidadas, que hablaban en un idioma que no necesitaba traducción. Un idioma que su alma reconoció como propio. Y entonces vio el primer beso, el primer suspiro, la primera rebelión. Un ángel, no uno de alas doradas, sino de alas quebradas por amor, descendiendo hacia una mujer mortal. No por lujuria, no por desafío, por amor. Un amor tan puro que ni el trono celestial pudo soportarlo. Un amor que sembró en su vientre una semilla prohibida. Una semilla que generaciones después florecería en ella. Isabela vio la furia de los cielos, las lágrimas de los profetas, el miedo de los patriarcas. Y en el centro de todo ese caos, el rostro de Dios. No un rostro de ira, un rostro de tristeza infinita. Porque incluso Él, el creador de todo, entendía. Había cosas que ni el poder ni la eternidad podían controlar. El amor era una de ellas. Y ante el nacimiento de Isabela, la hija de la carne, la hija del amor sin permiso, Dios también lloró. No de vergüenza, de belleza, de reconocimiento, de impotencia dulce ante el milagro que su propia perfección no pudo prever ni encadenar. La visión se desvaneció como niebla al amanecer. Isabela quedó sola bajo un cielo que parecía más cercano, más humano. Lágrimas rodaban por sus mejillas. No lágrimas de dolor, tampoco de miedo. Eran lágrimas de comprensión, de aceptación. Ella no era una aberración. No era un error. Era la canción olvidada que el universo seguía susurrando a través del viento, del cuerpo, de la sangre. Era la prueba viva de que el amor que desafía leyes, templos y tronos, siempre encuentra un camino. Se puso de pie. El viento abrazó su cuerpo desnudo como si reconociera su sagrada imperfección. Y en el susurro de las estrellas, escuchó la última bendición. Sigue. No para ser adorada. No para ser temida. Sigue. Porque tu existencia es la oración que aún falta en mis evangelios. Isabela cerró los ojos, sonrió, y dio el primer paso hacia un mundo que aún no sabía cómo nombrarla. Y en su andar, cada huella que dejaba sobre la arena ardía como una carta abierta al cielo. Una carta escrita con piel, con cicatrices, con besos que ni siquiera Dios pudo borrar. Capítulo 13. No vine a redimirlos. Vine a recordarles. La tierra bajo los pies de Isabela ya no era la misma. Cada paso que daba no solo dejaba huellas. Dejaba grietas. Fisuras invisibles en las almas de quienes aún caminaban dormidos. Ella no venía a construir templos. No venía a alzar banderas. Venía a sembrar memorias. Memorias olvidadas en los pliegues del alma, sofocadas por siglos de miedo y de culpa. El primer pueblo que atravesó era pequeño, casi olvidado. Casas de piedra agrietada, cruces oxidadas, miradas apagadas. Pero cuando Isabela entró en la plaza central, descalza, vestida solo con la dignidad de sus cicatrices,
Algo en el aire cambió. Un temblor. Un susurro. Una promesa. Las mujeres, con sus delantales sucios y sus labios sellados por generaciones de silencios, la miraron primero con recelo. Los hombres, endurecidos por rezos sin amor y leyes sin ternura, fruncieron el ceño. Los niños. Los niños fueron los primeros en recordar. Porque ellos aún no habían aprendido a tener miedo de la libertad. Una niña, de cabello enmarañado y ojos como lagos olvidados, se acercó a Isabela. Le tendió una flor marchita. Y en ese gesto sencillo, Isabela vio la grieta abrirse. La grieta que no necesitaba sermones. La grieta que no necesitaba milagros. Solo necesitaba verdad. Isabela se arrodilló frente a la niña. Aceptó la flor. La besó. Y ese beso, leve como un susurro, encendió algo en el corazón de todos los que miraban. No fue un incendio visible. Fue un incendio interno. Silencioso. Lento. Irreversible. Una mujer soltó su rosario. Un hombre dejó caer el látigo con el que corregía a su hijo. Un anciano, que no había llorado en 40 años, sintió humedad en sus mejillas. Y todo sin que Isabela dijera una palabra. Porque la verdadera revolución no se grita. Se recuerda. Esa noche, cuando las estrellas cosieron silenciosamente el manto del cielo, Isabela encendió una fogata en el centro de la plaza. No para predicar. Para invitar. Se sentó junto al fuego y dejó que su cuerpo hablara. Sus cicatrices contaban historias de amor que sobrevivió al odio. Su mirada recordaba libertades que el miedo intentó extirpar. Su risa, suave como un río antiguo, acariciaba las heridas invisibles de quienes aún se atrevían a escuchar. Uno a uno, comenzaron a acercarse. No como discípulos. No como devotos. Como seres humanos hambrientos de algo que ni ellos mismos sabían que habían perdido. Cuando la madre de la niña preguntó entre lágrimas: ¿Vienes a salvarnos? Isabela, con la voz acariciada por siglos de amor indómito, respondió: No vine a redimirlos. Vine a recordarles quiénes eran. Antes de que les enseñaran a tener miedo de sus propios latidos. Y entonces, sin imposiciones, sin cadenas, sin promesas vacías, comenzaron a recordar. Recordaron los primeros besos dados en secreto. Recordaron los abrazos temblorosos negados por el pudor. Recordaron las lágrimas de amor enterradas bajo el peso de reglas que nunca entendieron. Recordaron que fueron creados para amar. Para arder. Para no pedir perdón por sentir. Y en esa plaza olvidada, bajo un cielo cómplice, Isabela entendió. Su misión no era cambiar el mundo. Era despertarlo. Y lo haría beso por beso. Cicatriz por cicatriz. Alma por alma. Hasta que no quedara rincón alguno donde la memoria de un amor prohibido no estuviera ardiendo, viva y salvaje. Capítulo 14. La última marca sobre mi piel. Había cicatrices que Isabela podía ver. Otras, en cambio, vivían enterradas tan profundamente que ni siquiera el fuego o los besos lograban alcanzarlas. Hasta ahora. La noche caía como un manto pesado cuando Isabela se detuvo junto al lago olvidado, un espejo de agua negra donde el cielo parecía ahogarse en su propio reflejo. Se arrodilló en la orilla. El frío atravesó su piel. La luna temblaba sobre el agua como si también temiera el momento que se avecinaba. Porque Isabela sabía. Siempre lo había sabido. Había una última marca. Una que no brillaba como las demás. Una que no contaba historias de amor prohibido, ni de besos sagrados. Una que hablaba de traición. De abandono. De la herida más vieja de todas. La de haber sido olvidada. Se desnudó despacio, no con pudor, sino con reverencia. Cada prenda dejada sobre la tierra era un velo arrancado. Una mentira menos. Un miedo menos. Cuando su piel quedó expuesta ante la noche, Isabela vio la marca. Allí, justo sobre su corazón. Un símbolo pequeño, casi invisible, que parecía una quemadura antigua. Un anillo incompleto. Un juramento roto. Tocó la marca con la punta de los dedos. Y el dolor, dulce, inevitable, la atravesó como un relámpago. Vio imágenes. Un ángel de ojos tristes alejándose. Una mujer mortal extendiendo las manos, suplicando. Una promesa quebrada por la cobardía. Y entendió. Entendió que incluso aquellos que la amaron en sus orígenes, también la temieron. También la abandonaron. Porque amar algo tan salvaje, tan libre, tan incontrolable como ella,
Era una carga que muy pocos podían soportar. Isabela cerró los ojos. El lago susurraba su nombre, mezclando agua y viento en una oración primitiva. Y en ese momento, pudo haber elegido. Pudo haber maldecido su sangre. Pudo haber renegado de sus cicatrices. Pudo haber deseado ser otra. Más dócil. Más aceptable. Más fácil de amar. Pero no lo hizo. Sonrió. Una sonrisa rota y perfecta. Porque ahora sabía. Su valor no residía en ser amada sin condiciones. Su valor estaba en amar incluso cuando no era comprendida. En mantenerse en pie incluso cuando la dejaron sola. En llevar en su piel no solo los recuerdos de los besos benditos, sino también las cicatrices de las despedidas que nunca debieron ocurrir. Alzó la cabeza. El viento enredó su cabello como una corona salvaje. Y con una voz que nació no de su garganta, sino de su alma, susurró hacia el agua. No vine a ser salvada. Vine a ser recordada. Vine a recordarme. La marca sobre su corazón ardió una última vez. Y luego, sanó. No desapareció. Pero dejó de doler. Se convirtió en parte de su mapa sagrado. En parte del evangelio que caminaba, respiraba, amaba en cada paso suyo. Isabela se puso de pie, desnuda bajo la luna que ahora brillaba con una tristeza hermosa. Y supo que estaba lista. Lista para el último beso. Para el último acto de amor. Para el final que no sería un final, sino un renacimiento. Una explosión de memoria viva que ni el cielo, ni el infierno, ni los hombres olvidadizos podrían ya contener. Capítulo 15. El cuerpo que Dios no pudo borrar. El amanecer no trajo trompetas ni coros celestiales. Solo el susurro del viento acariciando la piel de Isabela, como si el mismo universo se inclinara ante ella en un acto silencioso de reconocimiento. Ella caminaba descalza sobre la tierra agrietada. Cada paso era un verso. Cada respiración, un salmo. Y su cuerpo, ese mapa de cicatrices, besos y memorias prohibidas, brillaba bajo la luz temblorosa como un evangelio viviente. Un evangelio que ningún concilio, ningún dogma, ningún decreto pudo censurar. La gente comenzó a reunirse. No porque alguien los llamara, sino porque, en lo más profundo de sus almas cansadas, algo resonaba. Un eco antiguo. Un hambre vieja. Una sed que ni siglos de rezos ni templos podían saciar. No había púlpito. No había estandarte. Solo Isabela, de pie, desnuda en su verdad, invencible en su vulnerabilidad. Y cuando alzó la mirada, sus ojos no buscaban adoración. Buscaban testigos. Testigos de que ella existió. De que ellos, en lo más profundo, aún podían recordar quiénes eran. Hoy no vengo a prometerles salvación, dijo, su voz acariciando la mañana. No vengo a ofrecerles cielo ni a advertirles del infierno. Hizo una pausa. Su piel, iluminada por el sol naciente, parecía narrar historias sin necesidad de palabras. Vengo a recordarles que fueron creados para amar sin miedo. Para tocar sin culpa. Para arder sin pedir perdón. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos lloraron sin saber por qué. Otros sonrieron, por primera vez en años. Un niño, tembloroso, se acercó y tomó la mano de Isabela. Ella lo levantó en brazos como quien alza una oración viva. Cada beso que negaron, susurró, cada abrazo que reprimieron, cada deseo que enterraron por miedo, sigue latiendo aquí. Se llevó la mano al corazón. A la última marca. A la promesa sellada en su carne que ningún dogma pudo extinguir. Yo soy el recuerdo de esos amores prohibidos. La hija de sus rebeliones silenciadas. La nieta de sus suspiros prohibidos. La hermana de sus secretos nunca confesados. Un viento tibio barrió la plaza. Y en ese viento, los viejos rezos se rompieron como espejos. Porque entendieron. No era un ángel quien hablaba. Ni una santa. Era una mujer. Una mujer que había caminado a través del fuego, del olvido, del abandono. Una mujer cuyo cuerpo, lejos de ser vergüenza, era altar. Era camino. Era testamento. Isabela extendió los brazos hacia el cielo abierto. No para pedir permiso, sino para ofrecer su existencia entera como un canto sagrado. Aquí estoy. No perfecta. No pura. Simplemente, eterna. Y el cielo, silencioso testigo de su rebelión amorosa, no envió rayos ni castigos. Envió luz.
Una luz que abrazó su cuerpo como una respuesta silenciosa a todo el amor que, durante siglos, se negó a sí mismo. Isabela cerró los ojos. Sintió el pulso del universo alinearse con el suyo. Y supo que, al fin, había cumplido su destino. Ser la carne que ni el miedo ni el tiempo pudieron borrar. Ser el cuerpo que Dios, en su infinito misterio, eligió no olvidar. No corregir. No maldecir. Sino simplemente, amar. Para siempre.